¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que este año iba a ser diferente con el dinero? Y sin embargo, aquí estás. Con las mismas preocupaciones, los mismos números en la cuenta, la misma sensación de que algo falla, pero no sabes exactamente qué. Hoy te voy a decir qué falla. Y no es lo que crees. No es tu esfuerzo. No es tu inteligencia. No es tu suerte. Es tu programación interna sobre el dinero. Y en los próximos 35 minutos te voy a mostrar cómo cambiarla para siempre. Pero primero necesito decirte algo que puede molestarte. Lo que te molesta es esto. El dinero que no tienes no es un problema externo. Es el reflejo exacto de lo que crees sobre ti mismo por dentro. He conocido a algunas de las personas más ricas del mundo. Y muchas de ellas son pobres de verdad. Workaholics sin amigos, sin tiempo, sin salud, cazando el siguiente millón como si el anterior no existiera. Porque la riqueza real, la que cambia cómo te despiertas cada mañana, no es solo dinero. Es salud. Es relaciones que te nutren. Es sentirte vivo haciendo lo que haces. Es saber que lo que haces importa. El dinero es parte de eso, una parte importante, pero solo una parte. Y paradójicamente, las personas que entienden eso son las que más dinero crean. El gurú indio Swami Muktananda llegó a América por primera vez y se detuvo en el aeropuerto. Miró a su alrededor, la abundancia, la infraestructura, las tiendas, los automóviles, y dijo algo que no se le olvidó a nadie que lo escuchó. Viven en el paraíso y nunca lo sabrán. Esa frase lleva décadas persiguiéndome, porque la mayoría de nosotros también vivimos en un paraíso que no podemos ver. La ciencia lo confirma de una manera que deja sin palabras. El 80% de las personas que reciben sumas enormes de dinero de repente, herencias, loterías, premios, están en peor situación financiera apenas 2 años después. ¿Por qué? Porque por fuera cambiaron los números. Por dentro, no cambiaron nada. Y la mente siempre vuelve a lo que conoce. No puede alejarse de su autoimagen. Como dijo Jim Rohn, si alguien te entrega $1 millón, lo mejor que puedes hacer es convertirte en millonario. O no vas a poder conservarlo. Ahora te voy a contar algo que hice yo mismo. Algo que cuando lo cuento la gente primero se ríe y luego lo intenta. Una técnica con un viejo extracto bancario que cambió completamente mi relación con el dinero. Pero antes, necesitas entender por qué tu mente es el único obstáculo real que tienes entre tú y la riqueza. Quédate. Esto es lo más importante que vas a escuchar en este video. Hay 2 tipos de programación mental sobre el dinero. La primera se llama conciencia de pobreza. No significa que seas pobre. Significa que en lo más profundo de tu mente inconsciente, no te crees merecedor de la riqueza. Las personas con esta programación se la pasan pensando en por qué son pobres, en por qué la vida es injusta, en por qué otros tienen más. Y si piensas en pobreza todo el día, ¿adivinas qué estás atrayendo? Como escribió James Allen en Cómo el hombre piensa, un patrón de pensamiento persistido, sea bueno o malo, inevitablemente produce sus resultados en el carácter y las circunstancias. No puedes elegir directamente tus circunstancias, pero puedes elegir tus pensamientos. Y eso, indirectamente pero con certeza, da forma a tus circunstancias. Eso no es filosofía de autoayuda, es la base de toda la neurociencia moderna sobre el comportamiento financiero. La segunda programación se llama conciencia de prosperidad. Y no es solo optimismo, es una reprogramación profunda de tu autoimagen. Empiezas a notarte la abundancia que ya existe a tu alrededor. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Y empiezas a tomar decisiones diferentes, no porque te esfuerces más, sino porque te ves diferente. Yo mismo tenía una conciencia de pobreza muy arraigada.
Me la pasaba preocupado por no tener dinero. Y cuando llegaba un recibo por correo, lo abría. Me preocupaba por cómo pagarlo y me sentía pobre por dentro. Sin darme cuenta, estaba enviando un mensaje constante a mi mente inconsciente. Soy pobre, seré pobre. La pobreza es lo que conozco. Eso cambió el día que descubrí algo. Un día tomé un viejo extracto bancario, lo corté en pedazos, quité todos los números en rojo, todos los en descubierto, todas las cifras vergonzosas, y los reemplacé. Reordené los números para que mostraran miles en positivo. Lo pegué de vuelta, y cuando lo tuve en mis manos, me reí. Me reí a carcajadas porque parecía absurdo. Pero también pasó algo. Empecé a sentirlo real. Seguí haciéndolo. Visualizaba ese extracto todos los días. Lo miraba, lo sostenía. Dejaba que mi mente se acostumbrara a esa realidad. Pocos meses después, la cifra imaginaria se había convertido en real. No por magia, porque mi mente empezó a tomar decisiones diferentes cuando se creyó la historia nueva. Hay frases que escuchaste de pequeño que hoy te están costando dinero real. El dinero es la raíz de todos los males. Mentira. Lo que dice la Biblia es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Adquirirlo por sí mismo, como fin en lugar de medio. Los ricos son egoístas. Hay riqueza limitada y la mía quita la tuya. Todo basura. Esta mentalidad viene del sistema feudal medieval, donde la riqueza era de pocos y las masas fueron convencidas de que la pobreza era su salvación. Algunos lo internalizaron tan profundamente que lo pasaron a sus hijos a los suyos. Y hoy tú tienes en tu cabeza creencias de hace 500 años que no te pertenecen. Como dijo Abraham Lincoln, no puedes ayudar al pobre siendo uno de ellos. Si tu creencia inconsciente es que el dinero es malo, tu mente lo va a sabotear cada vez que se acerque. Es automático, es invisible y es completamente reversible. El dinero no es lo que parece. Un billete de $1 es básicamente un pagaré del gobierno, una promesa. Y desde que en los años 40 abandonaron el patrón oro, están imprimiendo promesas respaldadas por más promesas. Lo que significa que el dinero es esencialmente confianza colectiva. Es aceite en el motor de la economía. Permite el flujo de bienes y servicios. Otra forma de verlo, el dinero es experiencia empaquetada. Tu trabajo se convierte en dinero, y ese dinero se convierte en unas vacaciones, en una casa, en educación. El problema ocurre cuando la gente lo trata como una mercancía en sí misma. Lo acumula por acumularlo. Lo retiene por miedo. Eso frena la economía igual que un motor sin aceite. Y frena su propia vida. El dinero fluye hacia quienes lo tratan como herramienta, no como tesoro. Ahora te voy a contar algo que hice cuando producía programas de televisión sobre fenómenos paranormales. Algo que vi con mis propios ojos, que cambió completamente lo que creía sobre la capacidad de la mente para atraer cosas. Un experimento en Princeton, un robot y unos pollitos recién nacidos. Esto te va a parecer imposible hasta que lo veas. Quédate. ¿Has pensado en alguien y de repente suena el teléfono y es esa persona? ¿Has querido un automóvil y de repente empiezas a verlo en todas partes? Podrías decir que simplemente lo estás notando más. Puede ser. Pero el Dr. Michael Ivison, de la Universidad de Princeton, llevó a cabo cientos de miles de experimentos, testeando la capacidad humana para influir en máquinas y materia física. Y los resultados apuntan fuertemente a que la mente tiene cierta capacidad de atraer hacia sí lo que sostiene como foco predominante. En música existe el principio de resonancia simpática. Si tienes dos pianos en la misma habitación y tocas un do en uno, la cuerda del do en el otro empieza a vibrar sola. Tu mente funciona igual. Siempre estás atrayendo personas y circunstancias que resuenan con tus pensamientos predominantes. Cuando hacía televisión sobre fenómenos paranormales,
documenté un experimento de un científico francés. Creó un robot que se movía de forma aleatoria por una habitación. Luego incubó un grupo de pollitos. Cuando un pollito nace, lo primero que ve lo imprime como su madre. Eso se llama imprinting. Los pollitos imprimieron al robot como su madre. Los pusieron en una jaula en una esquina y encendieron el robot. El robot dejó de moverse aleatoriamente. Fue directamente hacia los pollitos. Y se quedó ahí. Si pollitos recién nacidos pueden hacer eso con un robot, ¿qué puede hacer tu mente enfocada con tu situación financiera? Un amigo nunca había viajado al extranjero. No tenía dinero para hacerlo. Así que recortó fotos de los lugares del mundo que quería visitar y las pegó en un cuaderno. Cada domingo durante un mes hacía su maleta, iba al aeropuerto y se ponía en la fila de embarque. Volvía a casa, veía documentales de viajes y revisaba su cuaderno. Al mes siguiente, su jefe lo llamó y le ofreció ser corresponsal internacional. Viajaría por todo el mundo con todos los gastos pagados. Cuando llegó a un pequeño pueblo en Suiza, sintió déjà vu. Cuando volvió y revisó su cuaderno, era exactamente el pueblo que había estado visualizando. Hace años fui a un concesionario de Mercedes. Me senté en el automóvil. Olí el cuero. Fui en una prueba de manejo e imaginé vívidamente que era mío. Tomé el catálogo y lo añadí a mi cuaderno. Empecé a imaginar que lo conducía todos los días. Pronto empecé a ver Mercedes en todas partes. Mi mente estaba enfocada en conseguir uno. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera una oportunidad y compré mi primer Mercedes. Como dijo George Bernard Shaw, algunos ven las cosas y preguntan por qué. Yo sueño con cosas que nunca fueron y pregunto por qué no. Bien, todo lo que te conté hasta ahora es la base mental. Sin ella, ninguna técnica funciona. Pero ahora viene lo que más me pidieron cuando enseñé este sistema. Las acciones concretas. Las 20 cosas específicas que puedes empezar hoy, ahora, después de terminar este video. Cada una por sí sola marca una diferencia. Juntas, cambian completamente tu trayectoria financiera. Y la número 7 es la que más sorprende a la gente. Siempre. 1. Ahorra primero, gasta lo que sobra. Los pobres gastan primero y ahorran lo que sobra. El problema, nunca sobra nada. Los ricos ahorran primero, aunque sea el 10%, y viven con el resto. Tu ahorro no es lo que te sobra, es lo que te pagas a ti mismo. 2. Estudia a personas ricas, de verdad. No envidies a quien tiene más. Estúdialo. ¿Qué hace diferente? ¿Cómo piensa sobre el dinero? ¿Qué hábitos tiene? Como dijo Charles Gibbons, si quieres aprender sobre dinero, aprende de alguien que tenga mucho. 3. Pide ayuda sin vergüenza. Pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Le haces saber a los demás que existes y que te tomas en serio. La vergüenza de pedir te ha costado más dinero del que imaginas. 4. Visualización sensorial diaria. No es pensar positivo, es ensayar tu futuro como actor de método. Camina 1 hora al día imaginando que ya tienes lo que quieres. Condiciona tu mente a sentirse cómoda con el éxito, para que cuando llegue, no sea abrumador, que sea natural. 5. La lista de alegría. Trátate bien. Escribe todo lo que amas hacer. Regularmente date esos placeres. Si no te tratas bien tú mismo, ¿cómo esperas que los demás te traten bien? Tratarte bien envía un mensaje a tu inconsciente. Merezco abundancia. 6. Estírate constantemente. No tomes riesgos innecesarios, pero la mayoría de logros requieren saltos de fe. Puedes elegir una vida de supervivencia o puedes empujar los límites. 7. Siéntete cómodo con el dinero. Aquí está el hábito que prometí. Lo que hice fue escribir cheques y comprobantes de depósito por millones de dólares y practicar cómo se sentía. Hacer ese proceso me permitió sentirme cómodo pagando y recibiendo sumas grandes de dinero.
Muchas personas tienen miedo inconsciente de sumas grandes, y ese miedo sabotea la riqueza antes de que llegue. 8. Da siempre más de lo que te pagan. En los años 60, los productos japoneses eran considerados baratos y de mala calidad. El consultor Edward Stemming cambió eso con 2 ideas: control de calidad y mejora constante. Quien da más valor del que cobra, siempre tiene más clientes, mejores referencias y más dinero. 9. Gratitud como práctica diaria, no como cliché. La gratitud es el opuesto exacto de la conciencia de pobreza. Cuando regularmente piensas en todo lo bueno que tienes, envías un mensaje de abundancia a tu inconsciente. Como dice un amigo mío, la gratitud de hoy compra la felicidad de mañana. 10. Trata la pobreza como un reto, no un problema. La mayoría de personas ricas tuvieron que superar la pobreza en algún momento. No necesitas hacerte millonario de la noche a la mañana, solo un poco más cada día. Y las trayectorias, con el tiempo, crean mundos completamente diferentes. 11. Elimina los patrones de pobreza visibles. Cada acción pequeña de escasez refuerza tu identidad de escasez. Siente gratitud al pagar tus facturas. Significan que alguien confía en que puedes pagarlas. 12. Elimina el tiempo en cosas sin importancia. Si tu tiempo vale $100 por hora, pasar 2 horas para ahorrar 50 es una pésima gestión. El tiempo es el único recurso que no se recupera. 13. Anota tus ideas buenas inmediatamente. ¿Cuántas veces tuviste una idea y meses después la viste convertida en negocio de otra persona? La diferencia entre tú y ellos la anotaron y actuaron. 14. Practica las técnicas con consistencia. Las oportunidades para enriquecerte se presentan cada día. La mayoría de personas no las ve porque no están entrenadas para verlas. 15. Págate a ti mismo primero. ¿Cuántas personas pagan a todos? El casero, el banco, los servicios, y no se pagan a sí mismas. Si no te incluyes en tu propio presupuesto, nunca habrá suficiente. 16. Conoce tus debilidades. Todo el mundo sabe en qué es bueno. Pocas personas admiten en qué son malos. Para lo que no eres bueno, contrata a alguien que sí lo sea. 17. Conecta con tu pasión cada día. La emoción y la pasión son contagiosas. Cuando estás genuinamente apasionado, los demás se sienten atraídos hacia ti. Haz lo que amas, el dinero seguirá. 18. Quítale el miedo al dinero. Guarda un año de gastos de vida si puedes. Es una red de seguridad psicológica enorme. La seguridad económica te da poder de negociación, que el miedo nunca puede darte. 19. Cobra lo que realmente vales. El anciano sacó un pequeño destornillador, giró un tornillo y el barco funcionó. El rey protestó: $300 por girar un tornillo. El anciano respondió: $1 por girar el tornillo, $299 por saber cuál tornillo girar. Tu valor no está en el tiempo que tardas, está en lo que sabes. 20. Sigue, sin importar cuántas veces te digan no. El coronel Sanders fundó Kentucky Fried Chicken cuando ya estaba en edad de retiro. Fue a un restaurante y ofreció cobrar solo una regalía por uso. Lo rechazaron. Fue al siguiente y al siguiente. 1009 rechazos después, alguien dijo sí. La diferencia entre quien lo logra y quien no, la mayoría de las veces, no es talento, es persistencia. Llevamos 30 minutos, y si llegaste hasta aquí, ya tienes más herramientas sobre riqueza que el 95% de las personas que conozco. Pero quiero dejarte con algo más. Algo que el coronel Sanders entendió al final de su vida. Algo que yo entendí cuando finalmente las cuentas empezaron a reflejar lo que imaginaba.
El secreto final. El que hace que todo lo demás tenga sentido. Quédate 5 minutos más. El secreto final es este. La riqueza verdadera no se mide en números. Se mide en quién te has convertido en el proceso de crearla. Cuando el coronel Sanders recibió su primer sí después de 1009 rechazos, no solo tenía un negocio, tenía la identidad de alguien que no se rinde. Eso no tiene precio. Y eso es lo que ninguna quiebra, ninguna crisis, ningún mercado bajista puede quitarte. La riqueza exterior es el reflejo de la riqueza interior. Empieza por dentro y el exterior sigue, siempre. Así que hoy, antes de cerrar este video, quiero que hagas una sola cosa. No mañana, ahora. Escribe en los comentarios, ¿cuál de los 20 hábitos vas a empezar hoy? Solo uno, el que más te resonó. Porque en el momento en que lo escribes, le estás diciendo a tu mente, esto es real, esto comienza ahora. Y si este video te dio aunque sea una herramienta nueva, dale like. Me ayuda a llegar a más personas que lo necesitan. Suscríbete, porque la próxima semana voy a profundizar en el hábito que más impacta el dinero a largo plazo. Y no es ninguno de los 20 que vimos hoy. Es uno que nadie habla y marca toda la diferencia.